para él todo es un juego. Entonces, si usted se pone a pensar y ve que un niño quiere pasar jugando todo el día, el inconsciente es igual. Todo lo que yo hago, él no sabe que la realidad es realidad y que yo voy al trabajo y no, para él es un juego el trabajo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte de la inocencia también, y verlo como un niño de 6 años, ¿verdad? Totalmente inocente, donde todo lo que yo hago es parte de su juego, es parte de su rutina. Estamos jugando a la vida, por decirlo de alguna forma, donde yo interpreto un papel. Yo interpreto un papel de una persona trabajadora en tal cosa, ¿verdad? Como por ejemplo cuando, no sé si les ha pasado que hay 3 o 4 niños que están tratando de jugar y se inventan una historia y ellos mismos se reparten los papeles. Y uno le dice, bueno, yo esta vez yo voy a ser el astronauta, pero usted va a ser el que atiende la nave y el otro va a ser... Entonces se reparten papeles. Justamente la realidad para él, o sea, lo que yo llamo realidad, para él es un papel que yo estoy interpretando como si fuera un teatro. Uno de los rasgos sumamente importantes es que para él todo es posible. Él no, en ese espacio no existe algo que sea imposible. Entonces, como todo es posible, tanto lo que yo considero en mi plano físico, del plano inferior, del mundo inferior, como malo, para él es posible hacerlo. Es el plano donde todo es posible, de tal forma de que si yo subo la información de que puedo enfermarme, para él es posible enfermarme, ¿verdad? Entonces, todo ingresa como estado de posibilidad, sea lo que sea, ¿verdad? Como no sabe de bueno y de malo, no considera que tal cosa puede considerarse como malo o bueno. Todo va a ser posible porque es el espacio de las posibilidades, ¿verdad? Y entonces él buscará opciones para que eso que yo estoy mandando como información se haga, se cumpla, ¿verdad? Y por eso sea afirmado, ¿verdad? Si creo que me puedo enfermar de gripe, me voy a enfermar de gripe porque en su mundo es posible. Si creo que no me puedo enfermar, digamos en un invierno no me puedo enfermar, que no me va a dar gripe, también es posible. Entonces, simplemente es nuestra decisión si algo es posible o no, recordando que para él todo es posible. Pasa mucho en los inviernos, ¿verdad? De que llega el invierno, ay, ya estornudé, ay, me va a dar gripe. No, pero estornudé porque tal vez, no sé, me llegó un olor extraño o tengo alergia a la humedad. Pero si yo creo que llega el invierno y no me voy a enfermar, pues no me voy a enfermar porque él me va a ayudar en un 90% a no enfermarme. Un rasgo fundamental es que siempre está en presente, no sabe lo que es pasado ni futuro. El pasado y el futuro en el tiempo lineal solamente lo conocemos en el mundo inferior. Él siempre está en presente. Eso quiere decir que lo que sucedió hace 20, 30, 50, 100, 200, 500, 2000 años, es como si estuviera sucediendo hoy en día. Es como el ejemplo que pusimos de la persona que lo mordió el perro, ¿verdad? Al inconsciente no reconocer que eso sucedió hace 50 años, para él esa mordida y lo que provocó la mordida a nivel emocional y de estrés y de todo eso, es como si estuviera sucediendo hoy en día, ¿verdad? O que está pasando ya, porque está siempre en presente, ¿verdad? Entonces, como no tiene la noción del pasado ni el futuro, pues obviamente siempre mantiene todas las memorias activas, vivas ahí, ¿verdad? Entonces, muy probablemente uno ni se acuerde de cosas y de memorias que tiene guardadas. El inconsciente las tiene tan frescas como si eso hubiera pasado hace una hora o en el mismo momento, ¿verdad? Ese detalle es sumamente importante a la hora de tenerlo en cuenta. Otro rasgo súper importante, que aquí sí nos vamos a detener un poquito, es que él no diferencia entre lo real, o sea, la realidad, lo simbólico, lo virtual o lo imaginario. Si yo me estoy imaginando que me están haciendo daño, para él me están haciendo daño, ¿verdad? Porque él no hace la diferencia y él no dice, no, mira, es que se lo está imaginando, o estoy viendo una película de terror o una película de lo que sea,
y me está provocando cierto tipo de emociones, me está provocando tensión o cualquier otro tipo de emoción. Para él no interpreta que lo estoy viendo en lo virtual, que es en una película, un documental, etcétera, ¿verdad? Y en lo simbólico también, ¿verdad? No diferencia de que X lugar o X momento o X elemento más bien o X objeto está siendo parte para mi mundo normal de la realidad, está siendo simbólico. Para él todo es lo mismo, tanto lo real, lo simbólico, lo virtual y lo imaginario. Aquí es donde muchas veces nos juega una pasada media extraña el detalle de que si para él ver una película o ver algo en lo virtual es lo real, entonces cada vez que yo veo un montón de dinero y me asocio con eso, por ejemplo, ¿verdad? Y ya me imagino qué estoy haciendo yo con ese dinero y me imagino yendo a viajes y comprando cosas y todo el asunto, él interpreta que ya yo tengo todo ese dinero. Igual con todo lo que sucede alrededor, ¿verdad? O sea, no solamente con el dinero. Si yo le hice números en mi mente a algo que estoy viendo en una pantalla, en una película, etcétera, tanto el miedo como las cosas buenas, ¿verdad? También, él va a interpretar que eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con las peticiones. Por ejemplo, hace un tiempo, tal vez me voy a salir un poco del tema, pero es necesario hacer esta referencia. Hace un tiempo me consultaron sobre la visualización, de que las personas visualizan mucho algo, y eso tiene que ver con la cuestión del secreto también, que de la película El Secreto y la ley de atracción y todo el asunto. Más adelante yo voy a hacer un video sobre eso, de que ellos visualizaban ya teniendo todo como en El Secreto se decía, pero no pasaba nada, nunca llegó nada, ¿verdad? Y es que hay un detalle importante, que El Secreto debería tomar en cuenta la parte del inconsciente, porque en realidad esas visualizaciones las están enseñando solamente para hacer una visualización desde mi hemisferio izquierdo o de mi mente inferior, ¿verdad? De lo cual mi inconsciente no se enteró de absolutamente nada. De lo único que se enteró es que si yo mantuve mucho tiempo esa imagen en mi mente como que si ya la tenía, entonces ¿para qué él se va a poner a mover algo con respecto a esa meta que yo tengo si ya yo la tengo? Como para él todo es igual, entonces si yo me imagino que ya tengo la casa de mis sueños, ¿para qué él me va a poner oportunidades o me va a buscar o me va a ayudar en ese 90% si ya yo tengo la casa, si ya soy millonario, si ya tengo la pareja, si ya tengo la familia, etcétera, etcétera? Todo lo que yo me imagine y visualice de esa forma, pues él lo va a llegar a interpretar de tal punto en el que simplemente no va a pasar nada. Por eso la visualización desde el punto de la mente inferior no funciona para nada, tiene que ser desde la mente superior. Cierro el paréntesis y continuamos. Para él es lo mismo creer y crear. O sea, el verbo creer en el plano físico es de creencia. Creo que tal cosa, creo que tal otra. Pero en el plano superior, creo es de crear. Entonces, por ejemplo, este es un detalle muy importante, que cuando yo digo creo que me voy a enfermar, el inconsciente lo que está recibiendo es voy a crear la enfermedad que luego voy a experimentar, porque como las creencias son solamente del plano inferior, él no entiende que es una creencia, no interpreta que es una creencia, no hay una relación para la creencia. Entonces cada vez que alguien me dice, mira, vas a hacer tal cosa, yo creo que sí, entonces para él es simplemente, para él es una de mis creaciones, ¿verdad? Y como él ingresa todo en estado de posibilidad, o sea, de sí, entonces eso se va a dar. Si yo creo que me van a cortar la luz, entonces eso es una creación en realidad. Yo creo que me van a despedir. Todas esas frases que son de creencia en realidad, como el inconsciente no hace interpretación de bueno y malo, no sabe que para mí que me despidan es malo. Simplemente él está recibiendo la orden de crear que me despida. Entonces ese
detalle del verbo que él interpreta, sobre todo en crear y creer, es para él lo mismo. Este rasgo sobresaliente también es que él no comprende la negación. Hay unas fuentes por ahí que andan diciendo de que el inconsciente no escucha el no. No es que no escuche el no, es que lo que no interpreta es que cuando yo digo no, estoy negando aquello. Eso es lo que no interpreta. Por ejemplo, cuando yo digo no quiero pasar más por esto, él no sabe que me estoy negando a pasar por esto. ¿Y por qué sucede esto? Porque él no excluye, todo ingresa como inclusión, no hace una separación, ¿verdad? Entonces, al ser inclusivo y no interpretar la negación, cuando yo digo no quiero enfermarme, él lo interpreta quiero enfermarme. ¿Por qué? El único momento en el que yo quiera, en el que yo pueda decir no quiero enfermarme es estando enfermo. Entonces, para que se cumpla el no querer enfermarme, tengo que estar enfermo. Porque cuando yo estoy sano, nunca digo no quiero estar enfermo. O en la mayoría de los casos. Pasa lo mismo cuando yo digo no quiero estar limitado. Entonces, tiene que llegar la limitación para que se cumpla el no querer estar limitado, ¿verdad? Y pasa lo mismo con lo demás. No quiero estar enfermo, no quiero tener deudas o no quiero deudas, no quiero este tipo de personas en mi vida, no quiero todo lo que es no, o sea, la negación, él no la va a interpretar, por lo cual me va a traer lo contrario para que yo busca personas y eventos con las que pueda aprender. Muchas de las situaciones que hemos interpretado como malas o negativas alrededor de nuestra vida han venido para enseñarnos algo, y muchos de esos eventos con personas, cuando se repiten es porque mi inconsciente trata de que esa situación me dé una enseñanza o me dé un aprendizaje del cual yo necesito saber para mi evolución, ¿verdad? Para mi crecimiento, para mi supervivencia. Sin embargo, cuando no lo hemos trascendido o integrado y no le hemos comunicado al inconsciente que ya hemos aprendido la lección con esa situación, él nos la sigue trayendo y nos la sigue trayendo y nos la sigue trayendo. Es como cuando decimos que ya ha pasado un tiempo donde por ejemplo, no sé, donde por ejemplo las parejas que llegan a la vida ya no son como las de antes. Entonces uno dice, uy, qué dicha, ya esa lección pasó, y uno cree que simplemente dejándola pasar ya se acabó, y de repente vuelve otra vez el asunto. Y eso pasa absolutamente en todo, en las relaciones, en el trabajo, en el dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que mi inconsciente me lo sigue trayendo porque no le hemos informado de alguna forma que ya hemos aprendido. ¿Cómo se hace? Como él es integrativo con lo que son los símbolos, yo tengo que decirle de alguna forma que aprendí algo de esas situaciones. Aquí es donde viene una parte que inclusive está en la Biblia, que dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo podríamos vencer con el bien al mal? Es que cuando una situación venga a mi vida, siempre va a traer algún aprendizaje, aunque sea uno, aunque sea un aprendizaje. Si yo simplemente lo paso por alto y digo, ay, qué dicha, ya pasó, y no me hago consciente de que hubo un aprendizaje detrás, me va a seguir viniendo a mi vida ahora. Entonces, vencer el mal con el bien es simplemente hacer una lista de las cosas malas que he experimentado y lo bueno que me ha proporcionado esto. Por ejemplo, el que me hayan dicho que no en X trabajo me ayudó a que confiara más en mis capacidades, por ejemplo, ¿verdad? O que me negaran el préstamo me ayudó a que buscar alternativas propias, ¿verdad? O otras alternativas. Entonces siempre va a haber algo que se llama el bien oculto, ¿verdad? El bien oculto en una situación. Si yo descubro el bien oculto en la situación y la anoto y la escribo durante algún tiempo, la tengo visible y lo tengo presente, mi inconsciente va a reconocer la información. Recuerden que hay 3 formas de enseñarle a él, ¿verdad? Que es por las emociones, por la repetición de palabras o frases,
y por el simbolismo. Eh, si nosotros usamos todo eso en un mismo momento, pues podríamos hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la repetición de palabras, que es la más lenta de todos esos procesos, pues duraría mucho tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo recomendaría un simbolismo utilizando estas tres cosas, donde inclusive hayan emociones de por medio, ¿verdad? Y de esa forma yo tenerlo durante un tiempo cerca de mi trabajo, de algún lugar especial, estar viendo el aprendizaje que tuve de X situación negativa, mi inconsciente va a interpretar que ya aprendí esa lección y entonces no me lo vuelve a traer como aprendizaje, buscará otra cosa, ¿verdad? Pero eso no me lo va a volver a traer como aprendizaje. Pasa lo mismo con personas, ¿verdad? Muchas de las personas vienen a la vida de uno para que uno aprenda alguna situación. Otro rasgo súper importante es que él reconoce que todo lo que existe forma parte de ti o de mí. Es muy diferente al ego, que el ego busca la separación, o sea, todo siempre está fuera de mí. En este caso, el inconsciente más bien reconoce que todo lo que existe forma parte de mí, de mi universo propio. Entonces, por ejemplo, el árbol que está allá en el parque, las personas que están ahí afuera, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, absolutamente todo forma parte de mí, y es como esa película o ese teatro que mencioné hace un rato, ¿verdad? Que cada uno de ellos tiene un personaje dentro de mi obra de teatro o dentro de la obra de teatro en conjunto, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, si yo constantemente estoy maldiciendo a una persona, el inconsciente no interpreta, no hace la separación de que estoy maldiciendo a otro, entonces él interpreta que me estoy maldiciendo a mí. Pasaría lo mismo cuando una persona le roba a otra persona, esa persona se está robando a sí misma. Otro ejemplo es cómo ven las personas a los demás o a las personas necesitadas, indigentes, o las personas que piden dinero en la calle. Si yo veo a una de esas personas carente, pues mi inconsciente está reconociendo que una parte de mí está carente, o que yo tengo carencia, ¿verdad? O pobrecito, vea lo que le está pasando. El identificarse con el temor, con la pobreza de los demás, hace que mi inconsciente interprete que soy yo. No es ser apático, porque obviamente las personas están teniendo esas situaciones, sino más bien todo lo contrario, verlas diferente. Por ejemplo, cuando yo voy a dar una limosna, en lugar de verlo carente, yo lo veo próspero. Si yo me identifico con esas situaciones al punto de hacerlos míos, que ese es el detalle importante, identificarse al punto de hacerlos míos y que yo sufra lo mismo y todo el tema, mi inconsciente va a interpretar que soy yo. No quiero decir con esto que no hay que ayudar, por supuesto que hay que ayudar. Sin embargo, muchas de las cosas que vemos allá afuera están orientadas a que me afecten emocionalmente y hacerme parte de eso, y más bien eso es dañino para mí. Uno puede ayudar sin involucrarse al punto de hacer el problema del otro como mío, ¿verdad? Pasaría igual con los terapeutas o los médicos si hicieran eso con las enfermedades que les toca, ¿verdad? Si no existieran médicos y se identificaran al punto de creer que son ellos mismos también, ¿verdad? Algo que no mencioné hace un rato sobre lo que es el lenguaje, el inconsciente no tiene un lenguaje moderno, o no se identifica muy bien con la parte tecnológica, que nosotros sí, ¿verdad? Sino que más bien parte de su lenguaje es muy arcaico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la parte más antigua de nuestro cerebro, el reptiliano también, ¿verdad? ¿Y qué me refiero con arcaico? Que el lenguaje normal de una conversación entre una persona y otra no la entiende muy bien, pero sí entiende señas, sí entiende símbolos, sí entiende actos simbólicos o actos de ritual, etcétera, ¿verdad? Y esto es también porque él es sensible a las emociones, al espacio y a las formas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo designo un espacio sagrado en tal lugar de mi casa,
él se va a identificar mucho. Por ejemplo, los dormitorios pasa mucho eso, ¿verdad? Que el dormitorio es una cuestión que ya está en el inconsciente como una parte sagrada con el descanso. Entonces, inclusive ya una persona se empieza a preparar para dormir y ya el inconsciente se va empezando a apagar y apagar para prepararse para el descanso, ¿verdad? Pero uno puede asignar también adrede ciertos espacios en lugares especiales para hacer un simbolismo, ¿verdad? O para hacer una comunicación con él súper importante, ¿verdad? Y más si hay emociones de por medio en ese lugar, ¿verdad? Entonces, con lo que son las formas también, hacer un dibujo, hacer un recorte, todas esas formas yo las puedo hacer en una representación para que mi inconsciente se entere sobre algo, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar sobre lo que son las representaciones en la parte de los simbolismos, pero es bueno mencionarlo en este momento. Por ejemplo, algo arcaico con lo que él se identificaría muchísimo es que, por ejemplo, yo puedo en un momento tener un colerón o una subida emocional por un colerón. Yo puedo agarrar un vaso, reventarlo contra el suelo, identificando que mi cólera se está yendo para ahí. Eso es completamente arcaico, pero es algo que él va a interpretar. Una de las interpretaciones que eso también se dan en algunos actos simbólicos como terapia es que cuando yo tenga un enojo yo puedo hacer dos cosas. Una es inflar un globo interpretando o sintiendo que toda la cólera que yo estoy sintiendo la estoy depositando en ese globo. Cuando ya terminé, simplemente yo lo voy a reventar, dando el simbolismo de que toda mi cólera se fue en ese aire cuando reventé el globo. La otra es amarrarse un hilo en las manos y en un momento interpretar o dar la forma de que al reventar yo este hilo voy a liberar toda la cólera, o el odio, las ansias, etcétera, que yo haya tenido en ese momento. Porque las emociones, recuerden que son en un instante, en una emoción, en un subidón de una emoción, el inconsciente puede interpretar ya mismo algo que a futuro me puede causar a mí un código oculto, ¿verdad? Entonces eso sería arcaico, ¿verdad? Que es parte de las formas que él interpreta. Y por ejemplo, darle representaciones, ¿verdad? Cuando algo sucede, darle una interpretación. Por ejemplo, cuando estás poniendo un incienso que huele rico, no solamente es para darle olor al ambiente, sino también que se le puede dar la interpretación que cada vez que yo encienda un incienso estoy tratando de comunicarme con él. Entonces estoy mandando mensajes positivos. Entonces, si yo logro esa representación con esa forma, él poco a poco va a ir interpretando los mensajes que yo dé mientras el incienso esté encendido. Y hay muchísimas otras más formas que el inconsciente puede interpretar, que normalmente también le hemos dado durante nuestra vida, que si lo podemos ver, las religiones se basan en eso, ¿verdad? Las religiones se basan en el control al inconsciente por medio de la representación, de la parte emocional con la música, los símbolos, los arquetipos. Luego hablamos sobre lo que son los arquetipos, y todo este mundo de las religiones tiene que ver con eso, con los símbolos, las oraciones, las canciones. Todo eso tiene que ver con una programación directamente al inconsciente. Es por eso que muchas personas en las sectas que se han querido salir les cuesta muchísimo después de que salen, porque hay un apego muy fuerte hacia dicha secta o hacia dicho sistema de control, porque están afectados emocionalmente y directamente al inconsciente. Entonces ahí hay que hacer una terapia de liberación del inconsciente con respecto a las sectas. Igual pasa, por ejemplo, con los símbolos que les dan las personas que tienen vicios, ¿verdad? Tienen algún vicio. Cuando empezó a fumar, ¿cuál fue la representación que le dio? Muchas personas dicen, bueno, es que cuando yo me fumo un cigarro se me quita el estrés. Entonces, claro, cada vez que me fumo un cigarro, como el inconsciente no sabe que fumar es malo, ¿ok? Entonces, y me quita el estrés, entonces me va a ayudar a fumar más.
Entonces ese detalle es que después, cuando la persona realmente se ve afectada de salud y quiere dejar de fumar, en el inconsciente hay información que no, que más bien el cigarro me quita el estrés. Entonces que es más difícil quitarlo. Igual con los otros vicios. ¿Por qué las personas toman alcohol? Por lo general el alcohol es uno de los vicios en los que la persona quiere escapar. Es un escape, ¿verdad? Es un escape porque el alcohol lo que hace es ponerle a la persona en otro mundo, ¿verdad? Entonces el consciente que tras de que tenemos un 10% estando alcoholizados, podemos llegar a tener un 2 o un 1% de conciencia, ¿verdad? Entonces las personas inconscientemente cuando toman licor es porque quieren escapar de algo, de alguien, ¿verdad? O de sistemas, o etcétera. Es muy común escuchar en las empresas cuando ya llega el jueves o viernes de que dicen, uy, qué rico unas cervecitas y vamos a tomar. Entonces el jueves y viernes los toman así como para relax. ¿Por qué? Porque quieren escapar de un sistema que tal vez los han tenido presionados durante muchos días, ¿verdad? Entonces en la parte del licor la cuestión tiene que ver con el escape. Quiero escapar de esta realidad que tengo, entonces eso es inconsciente. Todas esas formas son las que nosotros le hemos dado al inconsciente durante toda nuestra vida y le hemos dado un significado a cada cosa. Entonces, haciendo conciencia de esto, podemos identificar cuáles serían los códigos y cómo ingresar a ese mundo del inconsciente. Bueno, entonces queda la pregunta, ¿cómo hago para comunicarme de manera eficiente con el inconsciente para descubrir qué hay ahí, para comunicarme con él y todo el tema de cómo lo hago? Muchas personas tratan de hacerlo en el estado de vigilia, o sea, en el mundo de la realidad, y tratar de hacerlo sin el simbolismo, sin la emoción y sin lo que son las palabras repetitivas, y tratan de hacerlo en una forma tipo oración, ¿verdad? O tipo decreto, ¿verdad? Eso dura muchísimo para que mi inconsciente reconozca algo, y más si yo no mantengo una coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que siento, ¿verdad? Entonces hay una mezcolanza de sentimientos, emociones, palabras y todo. Entonces no hay coherencia entre la información que debe recibir el inconsciente o bien ingresar a ese mundo superior para identificar algún código, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que una persona va hacia el trabajo o está en el trabajo muy concentrada en su trabajo y está pensando en cuál será el código que tengo acerca de los jefes que siempre me aparecen todos con el mismo perfil, ¿verdad? No sucede de esa forma. Es muy difícil que tengamos una comunicación con el inconsciente de esa forma. ¿Por qué? Porque yo tengo mi atención en varias cosas. Si mi inconsciente me mandara una intuición en ese momento, yo estoy tan ocupado mentalmente que no lo voy a escuchar, no voy a hacer caso a esa intuición o a ese mensaje que mi inconsciente me está dando. Por ejemplo, cuando yo ando en búsqueda de algún código, ¿verdad?, que quiero cambiar, el inconsciente me va a ayudar, pero no se hace en el estado consciente. Cuesta muchísimo, ¿verdad? Y si logro interpretar que de repente hubo una intuición que me cayó la moneda de 100, como dicen, no voy a poner acción porque estoy concentrado en una cosa, y entonces al dedicarme a esa cosa ya se me olvidó la intuición que acabo de tener hace 30 segundos o hace un minuto, ¿verdad? Más si yo no soy una persona que no acostumbro a apuntar, que el apuntar mueve mucho más neuronas y conexiones cerebrales que hacerlo en una computadora. Entonces por eso yo recomiendo también tener una libreta y anotar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace de la siguiente forma, para lo que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo siguiente es que, bueno, esto ya lo conversamos, lo siguiente es que debemos tener en cuenta las ondas cerebrales con las que estamos funcionando en un día normal. Por ejemplo, nuestro cerebro tiene varias frecuencias vibratorias, ¿verdad?, con las que nuestro cerebro trabaja. Entonces, cada una de esas frecuencias vibratorias es un estado de vigilia o de inconsciencia. Por ejemplo,
Vamos a hablar de 4, en realidad son más, pero vamos a hablar de las más importantes que nos toca para este tema. Una de ellas es el estado beta, ¿verdad? Que el estado beta es un estado donde la frecuencia es muy rápida. Imaginémonos un carro Fórmula 1 y yendo a 350, 400 kilómetros por hora. Y a mí me toca ser parte de los mecánicos y necesito cambiarle una bujía a ese carro. ¿Cómo hago para cambiarle la bujía a 350 kilómetros por hora? No se puede. Tiene que esperar uno que baje el ritmo, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede en estado beta. Estado beta es en el estado donde estamos conscientemente, donde ya estamos trabajando con cosas, estamos viendo cosas del trabajo, de proyectos, estamos muy activos, estamos pensando en ideas, estamos en un estado de vigilia total. Entonces el estado beta tiene una frecuencia muy rápida, ¿verdad? Luego el alfa, que es ya un poquito más lento, por ejemplo, es un estado más de relax. Por ejemplo, cuando usted va de camino al trabajo, que ya se despejó de todo lo que tenía, ¿verdad? Del trabajo, y está pensando en llegar a la casa, o bien cuando ya está en su casa y está relajado, ya prende el televisor, ya comió, prendió el televisor y quiere ver una película, o se mete a internet, o está leyendo un libro. Es el estado alfa, las revoluciones están más abajo. Y el estado teta, que es justamente en el estado de vibración que necesitamos para conectar con nuestro inconsciente, es el estado teta, porque la vibración es más lenta. Ese es el estado donde estamos ya casi durmiéndonos, ¿verdad? Estados de meditación profunda son en el estado teta, ¿verdad? Por ejemplo, donde ya yo tengo consciente, estoy siendo consciente dónde estoy, si estoy en el sillón, si estoy en la cama, me estoy imaginando cosas y todo el asunto, pero mi estado no es tan acelerado, ¿verdad? Entonces en ese estado justamente donde mi plano consciente no tiene tanta fuerza. En estado alfa y beta mi estado consciente tiene mucha fuerza, y si mi estado consciente tiene mucha fuerza, quiere decir que el ego está metido completamente ahí. Entonces va a ser muy difícil que yo reciba una intuición. Entonces yo tengo que bajarle las revoluciones al mundo inferior, a la mente inferior, al ego, a todo lo que es la racionalidad. ¿Para qué? Para estar el mínimo tiempo consciente, de tal punto que esté casi cayendo en el sueño profundo, pero estar consciente de que por lo menos estoy en ese punto. Yo recomiendo una meditación de punto cero que también tenemos en la página, que esa meditación de punto cero es justamente llevar a la persona al estado teta de vibración de su cerebro, donde ahí el inconsciente ya está más activo. Entonces de esa forma yo puedo recibir una intuición, alguna señal del inconsciente donde yo pueda tomar alguna acción o identificar si hay algún código en el inconsciente. De la misma forma que yo puedo recibir, puedo enviar información con modelos de pensamiento, ¿verdad? Cuando se hace una meditación, y eso es lo que normalmente se llama la oración, que las religiones han confundido con las plegarias o con el rezo, ¿verdad? La oración no es pedir como acostumbran algunas religiones cuando dicen vamos a orar y es pedir. No, es justamente llegar a este estado donde yo puedo pedir, pero ya con un modelo de pensamiento que ya tiene una línea. Yo puedo formular mi oración cuidando mi lenguaje para que el inconsciente interprete correctamente. En este estado es donde inclusive hasta emocionalmente yo puedo hacer una visualización, lo que mencionábamos anteriormente, que hacíamos visualizaciones en el mundo inferior. Ahora sí, ya estamos muy cerca de tocar el mundo superior, y en ese momento es cuando podemos hacer las visualizaciones que funcionen, ¿verdad? Entonces llegar a ese estado, la única forma es bajando las revoluciones cerebrales, las revoluciones del día a día. Yo no puedo pretender en 2 minutos llegar a ese punto cuando pasé todo el día en actividad muy rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estos procesos tienen un tiempo donde se entra a funcionar, donde funciona correctamente. El estado delta es ya el estado más profundo
del sueño. Ya eso es estar en un estado de sueño muy profundo. Pasar del estado alfa al estado teta es como pasar el carro de 200 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora y tenerlo ya ahí para ya poder cambiarle la bujía. En ese momento es donde ya se puede cambiar la bujía. Todo eso tiene unos procesos de tiempo, ¿verdad? De que yo no puedo ingresar tan rápido a ese estado donde pueda hacer visualizaciones y pueda comunicarme con el inconsciente de una forma efectiva. Hay que practicar y la única forma es por medio de la meditación. Con la meditación podemos llegar a esos estados donde realmente yo puedo hacer una visualización, o justamente en el momento antes de irme a dormir, cuando ya todas las revoluciones están abajo, las luces están apagadas, ya yo me preparé para ir a dormir, y en ese momento podemos hacer las visualizaciones, y conforme pase el tiempo vamos siendo más capaces de recibir información si logramos mantener un hábito de meditación. Yo voy a hacer un video solito para lo que es la meditación, ¿verdad? Pero sobre todo lo que es la meditación de punto cero que mencionamos en el libro también. De esta forma es como podríamos inclusive hasta hacer una terapia holística por medio del subconsciente o el inconsciente. De esta forma, ¿verdad? Es la forma más rápida de lograrlo, es la forma más rápida de lograr una comunicación con mi inconsciente, y poco a poco yo voy a ir viendo mis cambios si logro crear un hábito de la meditación. Y no solamente esto me va a ayudar en la parte de comunicación con el inconsciente, sino que a nivel de salud vamos a poder dormir mejor, vamos a poder conciliar el sueño mejor. Eso lo he experimentado yo en el último tiempo haciendo las meditaciones. Se concilia mejor el sueño, se tiene una mayor energía durante el día, se tiene una mejor concentración. O sea, el beneficio es muchísimo a nivel completo, ¿verdad? Por eso es holístico. Uno tiene una claridad mental mucho mayor. La concentración y la retención de información es increíble. Yo literalmente me he vuelto una esponja absorbiendo información, ya sea leída, vista o escuchada, ¿verdad? Aprendo rapidísimo, y yo creo que eso lo he logrado porque ya mi plano superior, mi mundo superior y mi inconsciente está más abierto. Igual a la hora de recibir intuiciones durante el día, inclusive estando en estados alfa o beta, he recibido alguna intuición que me ha ayudado en resolver alguna situación del trabajo, de alguna cosa que he tenido pendiente, y es increíble. Luego haré un video de la meditación sobre el tipo de música y otras cosas, ¿verdad? Creo que por el momento hemos llegado al fin de este tema. Creo que sí nos dio tiempo de hacerlo en uno solo. Recuerden, si ustedes tienen alguna consulta, no duden en hacerla en el formulario, ¿verdad? Que yo con mucho gusto se los voy a hacer, o me contactan directamente, ¿verdad? Si lo que necesitan es conversar sobre algún tema más profundo y que no sea solo una pregunta regular, ¿verdad? Yo estaré deseoso de poder colaborar con ustedes, ¿verdad? Espero que este tema les haya ayudado, y sobre todo en la parte del conocimiento del inconsciente, que es sumamente importante para el descubrir el montón de códigos que uno puede tener, que en realidad son inconscientes, ¿verdad? Y es información que mi inconsciente tiene ahí guardada, que yo literalmente no conozco, ¿verdad? Al hacer una revisión de esos contenidos, pues simplemente es empezar a identificar, quitar y luego colocar una información para comunicarme con mi inconsciente de tal forma que mis objetivos, los dos, tanto el consciente como el inconsciente, vayan hacia el mismo lugar y que se puedan lograr con efectividad y en menor tiempo, ahora también. Entonces, bueno, sin más por el momento, muchas gracias por participar del video y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.